Y antes de los deportes, hablábamos sobre el fallecimiento de una mujer de 50 años del barrio San Luis, de Mariano Roque Alonso. Ella sería la cuarta víctima del dengue grave. Ella falleció en el Hospital San Jorge. Vamos a establecer contacto en vivo con Rodrigo Cuevas para que nos cuente cómo está la situación en Mariano Roque Alonso, Rodrigo. Y también hiciste un recorrido, fuiste hasta el hospital de Mariano Roque Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia, el saludo para la teleaudiencia. Y sí, crece la preocupación en este barrio, ya que es la segunda víctima fatal del dengue en este mismo barrio, y ni qué decir en la ciudad, que varios barrios están infestados de criaderos de este mosquito. Los pobladores piden una rápida solución a esto. También apuntan a vecinos inconscientes que arrojan basuras en los patios baldíos, en los muchos patios baldíos que pudimos observar en nuestro recorrido. Como podrán ustedes observar en imágenes, también fuimos hasta el hospital de Mariano Roque Alonso, donde gran cantidad de la gente que va a consultar son justamente por cuadros febriles. Y enfrente mismo al hospital de Mariano Roque Alonso hay un patio baldío lleno de basuras, donde también pueden haber criaderos del mosquito Aedes aegypti. Escuchemos lo que decían algunos de los vecinos, a qué apuntaban sobre este mal que está afectando a este barrio. Inconsciencia, ¿verdad?, de parte de la comuna como también de los vecinos, ¿verdad? Este es un terreno privado abandonado por el propietario, ¿verdad? Hay una naciente allí y ahí sale el agua, se va por la canaleta, y allá un vecino malo, también dicho sea de paso, tapó allí y todo el tema del agua se tranca todo. Y esto son lo que prolifera el tema del dengue, eso. Que mi marido ya tuvo luego dengue, No hay caso. Vos te vas, se tiran las pelotas, como dice la gente. No, yo peleo acá con la gente que no tire más la basura ahí adentro. No vienen a limpiar acá. Los vecinos lo que limpian. ¿Viste la canalización y eso? Lleno de agua, y hace poco que falleció la señora ahí. Y esa es la queja, la vecina que menciona que solamente son los vecinos los que limpian en esa zona. También la queja es para los dueños de patios baldíos, que no se hacen responsables de sus terrenos, y la maleza crece y fluyen los mosquitos desde ahí, que enferma a básicamente toda esa comunidad. Como bien decíamos, ya es la segunda víctima fatal de este mal que afecta a toda esa ciudad, a Mariano Roque Alonso y a gran parte de Central, Cintia. Sí, realmente preocupante, Rodrigo, lo que estamos observando, patios baldíos sucios. Recordemos que es responsabilidad de todos limpiar, eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue Aedes aegypti, y recordar que basta en una tapita de gaseosas, el agua se acumula y ahí empiezan las larvas a reproducirse, luego vienen los mosquitos. Es una enfermedad que todos tenemos que luchar contra este mal que está generando ya. Esta sería la cuarta víctima, Rodrigo. Sí, la cuarta víctima en lo que va el año, y como bien mencionabas, es responsabilidad de todas, y es que no está de más volver a decir a la ciudadanía que revisen sus macetas, los floreros con aguas, y más aún después de alguna lluvia caída como ocurrió este fin de semana, para tratar de combatir esta enfermedad que puede ser mortal, Cintia. Así mismo, Rodrigo. ¿Y qué tipo de criaderos pudiste encontrar haciendo ahí un recorrido? Dijiste que frente a la municipalidad, una verdadera vergüenza que esto ocurra. Claro, y ese patio baldío, hay un patio baldío que está frente mismo al hospital y a pocas cuadras de la municipalidad de Mariano Roque Alonso. Lo más común que encontramos, basuras donde hay potecitos, vasitos, donde hay botellas de agua, también las típicas cubiertas. Luego en el barrio San Luis pudimos observar esas canaletas que básicamente están en todo el barrio, donde se acumula el agua
y de ahí proliferan los mosquitos. También los patios baldíos, que la verdad son bastante en esa zona y bastante descuidados porque hay mucha maleza. Esos fueron los que más pudimos observar por el breve recorrido que hicimos en el barrio central de la ciudad, donde se encuentra la municipalidad, y el barrio San Luis, donde fue la última víctima fue de ese barrio, Cintia. Me imagino que en el hospital distrital registran varios casos febriles. Claro, los más comunes son los casos febriles, los casos de consultas. Nos mencionaban que había bastante casos febriles y la mayoría de ellos podría ser a causa del dengue. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Cuevas, por este completo reporte. Entonces ya sabemos, no nos cansamos de repetir esta recomendación, destinar 10 minutos del día a la eliminación de todos los criaderos posibles de este mosquito que puede causar la muerte. De hecho, varias familias ya están sufriendo en carne propia. Esto podemos evitar todos juntos.